Que tienes otro señor que también tiene bastante tela que cortar, ¿no, Álvaro? Sí, es un señor que no resulta tan simpático como lo que hemos hecho anteriormente, sino que ha pasado más a esa lista de reyes locos por la violencia desmedida que realizaba. Y no es otro Mm. que el señor Iván el Terrible, localizado dentro, ¿no?, del contexto ruso, la historia rusa. Un Ya, hombre que ya se con ese sitúa en el siglo nombre apunta maneras, XVI. ¿no? Apunta maneras, apunta maneras. Este no le gustaba tanto la diversión, sino que era un hombre de armas tomar. No, pues Iván el Terrible lo encontramos entre 1533 y 1584, es príncipe de Moscú y el año 1547 llega a ser zar del Imperio Ruso. Es un hombre el cual es bastante diferente de los que hemos analizado hasta ahora, porque no era un hombre para nada como gestor y político incapaz, sino que a lo largo de su gobierno llevó a cabo medidas bastante inteligentes, como por ejemplo, ¿no?, la de modernizar y centralizar la administración en el Imperio Ruso. Es un hombre que centraliza el poder en torno a la ciudad de Moscú. Un hombre además el cual desafía a la aristocracia de la época y refuerza su poder. Un hombre que lleva a cabo importantes conquistas, ¿no? Por ejemplo, en sus últimos años vemos cómo se expande más allá de los Urales en lo que sería, ¿no?, la actual Siberia. Un político interesante que incluso podríamos decir que en algunos puntos era brillante, pero que sin embargo no hizo uso de la violencia de una manera pues completamente implacable. Vemos desde su juventud como algunos rivales políticos los enviaba, pues, por ejemplo, a jaurías de perros completamente hambrientos y sedientos, y los aniquilaba de esa forma. Un hombre que, además, cuando, por ejemplo, lleva a cabo la invasión en el año 1552 de lo que sería Kazán, aniquila toda la nobleza tártara. Y uno de los grandes hechos que supone un punto de inflexión en la figura de este Iván el Terrible es la muerte de su cónyuge, Anastasia Romanova Zaharina, una mujer de la cual estaba profundamente enamorada, que acaba falleciendo fruto de causas extrañas, ¿no? Y que desde el primer momento Iván sospechará de que ha sido fruto de una conspiración, una cosa que no se sabía en aquel momento y que posteriormente la historiografía y los arqueólogos, a través del análisis, ¿no?, de los restos esta de esta gobernante, han descubierto que sí, que pudo ser asesinada, ¿no?, porque se ha descubierto muchos restos de mercurio, ¿no?, en sus restos fósiles. ¿Y qué es lo que provocará esto? Que Iván el Terrible a partir de este momento se vuelve un hombre desquiciado, un hombre que no se fiaba de nadie y que llevará a cabo una violencia sin precedentes contra los nobles, ¿no?, la aristocracia que poblaba la Rusia de aquella época. Una aristocracia que era llamada como los boyardos, ¿no?, que tenían un gran poder y que será aniquilada por parte del zar, ¿no?, de este Iván el Terrible. Un Iván el Terrible el cual llevará a cabo la destrucción de todas las ciudades que se posicionan en rebeldía contra él. Vemos, por ejemplo, el caso de Novgorod, una ciudad, ¿no?, que se rebela y que acaba siendo arrasada. Y también un hombre el cual no admitía quejas por parte de ningún ciudadano. Tenía una guardia de élite llamada Oprichnik, los cuales llevaban a cabo una violencia, asesinatos, incluso, ¿no?, pues torturas muy bestias para la época, incluso para la época, y que causaban el terror y el miedo generalizado por parte de toda la población. Se dice además, ¿no?, además de esa violencia implacable que llevaba a cabo, en sus últimos años al señor Iván el Terrible se le irá completamente la cabeza y empezará a creer en magias ocultas y en poderes que se iban más allá, ¿no?, de lo que sería verosímil. Empieza a tener contactos con la magia, con la brujería, y acaba muriendo. A lo largo del tiempo se ha analizado mucho esta figura de Iván el Terrible, la cual ha sido denostada por parte de la historiografía, pero también ensalzada por otra parte, ¿no? El nacionalismo ruso, vemos como ha tenido cierta admiración por la figura de Iván el Terrible. Incluso, ¿no?, en la propia Unión Soviética también se tenía admiración. Vemos como gobernantes como por ejemplo el propio Stalin tenían admiración por ser un hombre el cual había plantado cara a esa aristocracia desde el momento, no había llevado a cabo una modernización del Estado.
Y como causas de esta locura, de esta violencia desmedida, se ha analizado a posteriori que el señor Iván el Terrible, ¿no? Ya le digo señor como si fuera un amigo de toda la vida, pero se ha descubierto que padeció de sífilis y que como una manera de tratar esa sífilis se le administró por parte de los sanitarios de la época pequeñas dosis de mercurio, las cuales también le pudieron, ¿no?, provocar problemas mentales y que sufría de alucinaciones. Uno de los hechos con los cuales me gustaría concluir esta figura de Iván el Terrible es con la del asesinato de su propio hijo, el cual ha sido recreado por un pintor del siglo XIX, Ilian Repin, que me gustaría que nuestra realizadora, si puede, ponga una fotografía de este cuadro del año 1885, donde se ve, ¿no?, cómo el propio Iván, dentro de esa locura generalizada que estaba padeciendo, acaba pues rebelándose contra su hijo, atacándole con un bastón de manera consecutiva en la cabeza, ¿no?, muy seguida, y acabará provocando el asesinato de su propio hijo, algo que él en ningún momento buscaba, ¿no? Pues vemos en este caso otro rey loco de la historia, no tan divertido como los que hemos hecho hasta ahora, sino que incluso podríamos decir, ¿no?, que es una figura bastante trágica y la cual, ¿no?, pues vemos esa mezcla entre genialidad y una locura pues sin límites. No todo el mundo podía ser como Heliogábalo. Martín. No todo el mundo podía travestirse y tirar pétalos por ahí. Claro, también te digo que cuando Stalin te pone como modelo, algo turbio tienes que haber hecho, ¿eh? Que Stalin tampoco era una hermanita de la caridad. Y lo que tú dices del tema del mercurio, ahora entiendo muchas cosas. De ahí viene lo del Novichok y todas estas tácticas de la KGB para matar disidentes, ¿no? Con los diferentes venenos. Martín, ¿alguna cosa que aportar o vamos para el siguiente rey loco? Yo lo quería comentar, la cuestión del mercurio también, sobre los emperadores romanos. Se rumorea que también esa locura pudo tener un principio químico, que era el acetato de plomo, que era lo que se utilizaba en aquellos tiempos para endulzar el vino de forma sintética. Pero claro, se sabe que esto puede llevar a una intoxicación y acabar llevando al saturnismo y demás. Entonces nada, simplemente apuntar que es una teoría, aparte pues eso, ¿no?, de infancias tenebrosas, de también retener mucho poder en pocas manos, todo lo que causa. También se cree que pudo tener una causa química todas estas. Pero bueno, lo de Heliogábalo seguimos insistiendo que ese hombre necesitaba un tratamiento urgente y a profundidad. Resulta muy interesante lo que se está creando aquí. Estamos empezando a analizar que todos los reyes locos tuvieron problemas con el mercurio. Por lo tanto, nos gustaría aconsejar a los gobernantes de la actualidad que no consuman este tipo de productos. a lo mejor hay alguno que lo está haciendo. Por favor, deténgase. No comáis atún en lata. Atún en lata, malo, caca. Ahí estamos. Y mercurio en vena tampoco. Y también estamos viendo un poquito un hilo conductor. Por ejemplo, hemos dicho, ¿no?, que Heliogábalo pasó a ser emperador